María siempre ha tenido miedo al rechazo. Este miedo impregnaba todos los aspectos de su vida, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Cada vez que iba a dar un paso importante, pedir un ascenso, proponer una idea en el trabajo o invitar a alguien a salir, le aterrorizaba. A menudo se imaginaba que su petición sería rechazada, lo que le hacía cerrarse en banda. Como resultado, perdió muchas oportunidades por permanecer en la sombra y no dejar brillar su talento. Un día, tras reflexionar mucho sobre cómo su miedo estaba limitando su vida, María decidió cambiar su destino. Se matriculó en un curso de oratoria, sabiendo que le resultaría difícil, pero sentía que tenía que intentarlo. Esta decisión fue el primer paso para superar sus miedos. En su primera clase, tuvo que hablar ante un grupo de desconocidos. Cuando le llegó el turno, el corazón le latía más deprisa y tenía las manos frías de emoción. Subió al escenario y empezó a hablar. En ese momento, vio las sonrisas del público y se sintió apoyada. El miedo empezó a desaparecer y María se dio cuenta de que, aunque alguien no apreciara su actuación, eso no significaba que fuera mala. Terminó su discurso entre aplausos y sintió una oleada de confianza. Fue como una revelación. Se dio cuenta de que sus miedos no eran más que ilusiones creadas por su propia imaginación. Desde entonces, María ha salido activamente de su zona de confort. Se matriculó en cursos adicionales, empezó a participar en actividades comunitarias e incluso se inscribió como voluntaria en una organización local. Cada vez que se enfrentaba al reto de hacer algo nuevo y que le daba miedo, recordaba ese momento en el escenario, el momento en que se sintió fuerte y capaz. Se dio cuenta de que el miedo a ser rechazada no debía dominar su vida. Cada rechazo se convertía en una lección para ella y cada victoria en la prueba de que valía la pena arriesgarse. Si alguien no apreciaba sus ideas o rechazaba sus propuestas, ya no lo veía como un fracaso personal. En su lugar, María empezó a analizar la situación. ¿Qué se podría mejorar la próxima vez? ¿Cómo se podría enfocar el asunto de otra manera? Este nuevo enfoque la ayudó a crecer y desarrollarse. Un día, tras meses de duro entrenamiento y superación de miedos, María decidió pedir un ascenso en el trabajo. Era un gran paso para ella, pero estaba preparada. Tras preparar sus argumentos y armarse de valor, entró en el despacho de su jefe. El corazón le latía con fuerza, pero ahora sabía cómo manejar su emoción. Imaginó ese momento en el escenario y recordó el apoyo de su público. Cuando terminó de hablar, el supervisor quedó impresionado por su confianza y preparación. No solo aceptó el ascenso, sino que le ofreció la oportunidad de dirigir un nuevo proyecto. En ese momento, María se dio cuenta de que sus esfuerzos no habían sido en vano. Se sintió orgullosa de sí misma y comprendió que los miedos ya no tenían poder sobre ella. Con cada nuevo reto, María se sentía más segura de sí misma. Empezó a pedir citas sin miedo al rechazo y descubrió nuevas oportunidades en su vida. Su vida personal empezó a mejorar. Conoció a alguien que la apreciaba por lo que era y apoyaba sus aspiraciones. María aprendió una lección importante. La vida está llena de oportunidades y el miedo no es más que un obstáculo temporal. Ahora veía cada nuevo día como una oportunidad de hacer algo significativo y arriesgarse por sus sueños. Se convirtió en una inspiración para los demás, demostrando con su ejemplo que superar los miedos es posible y que más allá de la zona de confort hay oportunidades increíbles. Como resultado, María no solo cambió su vida, sino que también aprendió a ayudar a otros a enfrentarse a sus miedos. Empezó a dar clases magistrales de oratoria
y a compartir su experiencia con otras personas que también tenían miedo al rechazo. Su historia se convirtió en un ejemplo de la importancia de creer en uno mismo y en su propia fuerza, y de que los miedos no deben determinar nuestro camino en la vida. William siempre tuvo miedo de estar solo. Este miedo impregnaba su vida como una sombra que le seguía a todas partes. Evitaba la soledad como podía, pasaba tiempo con amigos, salía a menudo de fiesta, se apuntaba a diversos cursos y actividades, solo para evitar estar solo. Creía que las compañías ruidosas y la socialización constante era lo que hacía su vida rica y brillante. Sin embargo, un día su mejor amigo se fue a otra ciudad durante mucho tiempo, y William se quedó solo. Al principio, intentó llenar el vacío con trabajo y entretenimiento. Emprendió proyectos extra en el trabajo, se apuntó a clases nocturnas de baile e incluso empezó a ir al gimnasio más a menudo de lo habitual. Pero pronto se dio cuenta de que no era la solución. Todas estas actividades solo le distraían de su sentimiento de soledad, pero no lo aliviaban. Una noche, sentado en el sofá de su piso, desolado, se sintió insoportablemente triste. De repente, decidió dar un paseo por el parque para despejarse un poco. Afuera reinaba la tranquilidad. La luna brillaba y las estrellas centelleaban en el cielo nocturno. William empezó a prestar atención a los sonidos de la naturaleza, el susurro de las hojas bajo los pies, el canto de los pájaros que aún estaban despiertos y la ligera brisa que le rozaba suavemente la cara. Se dio cuenta de que la soledad podía ser tan aterradora como liberadora. En ese momento empezó a reflexionar sobre sus sentimientos y sus sueños. Recordó que siempre había soñado con aprender a tocar la guitarra, pero nunca había encontrado tiempo para hacerlo. También pensó en sus aficiones de pintar y escribir, que había dejado de lado debido a su constante ajetreo y a su deseo de complacer a los que le rodeaban. William se dio cuenta de que todos estos años había estado viviendo para los demás, intentando llenar su vida de actividades y experiencias, pero había olvidado lo que era importante hacer para sí mismo. Al volver a casa, William se sintió renovado. Se dio cuenta de que la soledad podía ser un momento de autodescubrimiento y crecimiento. A partir de entonces, empezó a dedicarse tiempo a sí mismo y a sus aficiones. Se compró una guitarra y empezó a tomar clases de interpretación y volvió a dibujar y escribir. Todas las noches dedicaba 1 o 2 horas a hacer algo que realmente le alegraba. Con el tiempo, William empezó a notar cambios en sí mismo. Tenía más confianza en sí mismo y estaba más relajado. La soledad dejó de ser una fuente de miedo para él. Al contrario, se convirtió en una fuente de inspiración y fuerza. Empezó a darse cuenta de sus verdaderos deseos y necesidades. Esto le permitió no solo conocerse mejor a sí mismo, sino también abrirse más a los que le rodeaban. Cuando su amigo volvió de viaje, William le recibió con alegría. Le hizo partícipe de sus descubrimientos y aficiones. El amigo se asombró del cambio de William. Se volvió más confiado y tranquilo. Empezaron a pasar tiempo juntos de una forma nueva. En vez de fiestas ruidosas, pasaban veladas acogedoras con música y charlas sobre libros. William también empezó a conocer gente nueva que compartía sus intereses. Se unió a un club local de músicos y encontró amigos afines entre artistas y escritores. Estas nuevas amistades enriquecieron su vida y le ayudaron a darse cuenta de que la soledad no siempre es mala. A veces puede dar lugar a nuevas oportunidades y a verdaderas amistades. William pronto organizó una exposición de sus cuadros en un café local e incluso dio un pequeño concierto de guitarra.
se dio cuenta de que su miedo a la soledad formaba parte de su pasado. Ahora sabía apreciar los momentos a solas consigo mismo y utilizarlos para la creatividad y la superación personal. De este modo, William aprendió a encontrar la armonía entre la socialización con los demás y el tiempo a solas consigo mismo. Ya no tenía miedo de estar solo, al contrario, empezó a verlo como una oportunidad para crecer y expresarse. La soledad no se convirtió en un enemigo, sino en un amigo que le ayudó a abrir nuevos horizontes en la vida. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevos episodios. Comparte tus historias e impresiones en los comentarios y quizás tu historia se convierta en una obra maestra en uno de nuestros próximos videos. Sumerjámonos juntos en el mundo de los slimes y las historias.